Voy a leer capítulo 15 de Marcos. Estamos a 29 de enero 2022. Inmediatamente por la mañana, habiendo hecho consejo los sumos sacerdotes con los ancianos y los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y le preguntó Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, le dijo: tú lo dices. Y le acusaban los príncipes de los sacerdotes de muchas cosas, mas él no respondió nada. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas atestiguan contra ti. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de manera que Pilato se maravillaba. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, el cual estaba preso con los sediciosos, que habían cometido homicidio en una sedición. Entonces era un asesino, Barrabás era un asesino. Y la multitud, dando voces, comenzó a pedir que les hiciesen que les hiciese como siempre les había hecho. Mas Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás, perdón. Y respondiendo Pilato les dice otra vez: ¿Qué pues queréis que haga que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Mas Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Y ellos daban mayores voces: Crucifícale. Y Pilato, queriendo contentar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, que es el pretorio, y convocaron toda la cohorte, perdón, y le visten de púrpura y le ponen una corona tejida de espinas. Y comenzaron a saludar: Salve, rey de los judíos. Y le herían su cabeza con una caña y escupían en él, e hincando las rodillas le adoraban. Y cuando lo hubieron escarnecido, le desnudaron de la púrpura y le vistieron sus propios vestidos, y le sacan para crucificarle, y constreñieron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz, y le llevan al lugar de Gólgota, que interpretado es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, que llevaría cada uno. Y era la hora tercera, y le crucificaron. El título escrito de su casa era El Rey de los Judíos, y crucificaron con él dos ladrones, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Y se cumplió la escritura que decía: Y con los transgresores fue contado, y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: Ah, tú que destruyes el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Eso es lo que decía la gente, los que iban pasando. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndolo unos de los que estaban de pie allí decían: He aquí a Elías llama. Y corrió uno, e hinchiendo de vinagre una esponja, y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y cuando el centurión que estaba de pie delante de él vio que expiró así clamando, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.
Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales era María Magdalena, y María, madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, las cuales también cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que juntamente con él estaban, habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, esto es el día antes del sábado, José de Arimatea, consejero noble, que también él esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló si ya fuese muerto, y llamado hacia el centurión le preguntó si era ya muerto. Y cuando lo supo del centurión, dio el cuerpo a José. Y él compró una sábana, y bajándole le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro cavado en una roca, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraba dónde le ponían. Vamos a leer libro de Hechos, capítulo, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Pero Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y arrastrando varones y mujeres, los entregaba en la prisión. Mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque los espíritus inmundos salían de muchos que los tenían, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, mas había cierto varón llamado Simón, el cual había usado la hechicería antes en aquella ciudad, y había hechizado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus hechicerías los habían hechizado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que les predicaba el Evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así varones como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado continuó con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales cuando descendieron oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por él poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se gane con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa estas que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaban el Evangelio. Pero el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos los tesoros de ella, y había venido a adorar en Jerusalén, se volvía, y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y corrió Felipe a él, y le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guiará?
y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que la trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién le contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe abrió la boca y comenzando de esta misma escritura le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino vinieron a cierta agua, y le dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se iba por su camino gozoso. Felipe, pero fue hallado en Azoto, y pasando predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea.